Bueno, veamos entonces lo que les decía. El balance de carbono, sí, pero pensándolo ya no en una hoja o una planta, sino en un cultivo. ¿Sí? Para eso primero les voy a ir contando algunas cosas que se suelen utilizar. Una es hablar del índice de área foliar, ¿sí? Que tiene que ver con cuánto es la superficie cuánto es la cantidad, ¿sí?, de superficies de tejido verde, ¿sí?, de hojas, con respecto a una superficie de suelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la superficie de suelo, ¿sí?, acá justo está en redondito, ¿sí?, pero uno suele pensarlo más bien en 1 metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Esta planta, ¿sí?, ¿cuánto ocupa de esta porción de suelo? Bueno, esta planta en este ejemplo ocupa el 40%, ¿sí? El 40% del suelo, ¿sí?, es el área que ocupan las hojas verdes, ¿sí? Entonces, a eso se le llama que tiene un IAF de 0,4, ¿sí? En este otro caso, ¿sí?, el área de las hojas, ¿sí?, es el 80% de la superficie del suelo. Entonces es 0,8. Algo que es importante, ¿sí?, de tener en cuenta, fíjense, esta hoja se superpone con esta, ¿no? A mí no me importa. Yo, para tomar en cuenta la superficie de la hoja, no tomo en cuenta esta superficie así superpuesta, no. Yo acá lo que tengo que hacer es agarrar y, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo, esto se hace, ¿sí? Se hace prácticamente para saber cuánto es el índice de área foliar, y lo que se hace es, se cortan todas las hojas, ¿sí?, se mide el área foliar de todas las hojas separaditas, y entonces ahí se habla de cuántas hojas, cuánto es el área foliar en un determinado espacio de suelo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, no importa que se superpongan, se toma la Exacto. totalidad de la Ahora, superficie individual. exacto, se toma la totalidad de superficie individual. Ahora, vamos a ver que sí tiene impacto lo que se superpone. Y ahora sí tiene impacto en cuestiones que tienen que ver eh, con la economía, con la fotosíntesis, ¿sí? Pero no en el cálculo del índice de área foliar, ¿sí? Después, otro concepto importante que se suele usar en estas cosas tiene que ver con pensar en cuál es la luz interceptada, ¿sí? Hoy, en la clase pasada, cuando hablábamos de luz, ¿sí?, siempre decíamos, bueno, por ejemplo, cuando iba aumentando la irradiancia, va aumentando la fotosíntesis, ¿sí? Y ahí, como uno lo piensa solo en la hoja, piensa, bueno, cuánta luz va llegando, cuánta más luz va llegando a la hoja. En un canopeo, ¿sí?, o en un cultivo, la llegada de la luz no es la misma, ¿sí?, en todos los estratos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuánta luz le llega al cultivo acá arriba no es lo mismo que lo que le llega acá abajo, ¿sí? Partiendo de una misma luz que viene del sol, ¿se entiende? Entonces, uno en general habla de radiación interceptada, ¿sí?, haciendo una cuentita que es agarrar, uno de estos lo hace con un aparatito que mide luz, ¿sí? Suelen llamarse radiómetros. Se suele usar un medidor vamos a ver, tal vez en el TP vemos uno que es un luxómetro que nos prestaron, que donaron a la facultad, que ahí lo que se mide es lux, los luxes, ¿sí? Pero en general para estas cosas no se suele usar un luxómetro, sino que se usa más bien radiómetro, que mide PAR, ¿sí? PAR es la radiación fotosintéticamente activa, que es la luz de la luz del sol, ¿sí?, que tiene infrarrojo, que tiene luz ultravioleta, tiene un montón de luces que no son fotosintéticamente activas para las plantas. Lo que es para las plantas fotosintéticamente activa es lo que va entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí?, que coincide con la luz visible para nosotros. Bueno, esa luz que está entre esos dos rangos, ¿sí?,
es lo que llamamos PAR, ¿sí? La fotosintéticamente activa. ¿Qué es lo que se suele usar para medir estas cosas? Porque a mí no me importa cuánto llega de radiación ultravioleta o cuánto llega de infrarrojo, porque eso es algo que no se usa en la planta para fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la luz interceptada, por ejemplo? ¿No? Interceptada me refiero a cuál es la luz que absorben las hojas que están, por ejemplo, en este ejemplo, que están acá, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo cuánta luz están absorbiendo estas hojas? Bueno, lo que puedo hacer es agarrar y medir con el radiómetro cuánta luz llega acá arriba del canopeo, ¿sí? Cuánto hay de luz en ese momento del sol. Y después pongo el sensor acá abajo y mido cuánto llega acá abajo, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que llegaba del sol y lo que llegó acá abajo es lo que se quedó en las plantas, ¿se entiende? Lo que absorben estas hojas es lo que no llega acá abajo. Entonces, para yo saber cuánto se interceptó, tengo que medir estos dos valores y restarlos, ¿sí? Entonces, la radiación que viene del I0 es la radiación que viene del sol, ¿sí? Sin ser filtrado por hojas. La radiación que viene del sol menos la radiación que yo tengo en un lugar determinado del canopeo, ¿sí? En una altura, es la radiación que es interceptada por todo lo que está por arriba. ¿Se entiende? Profe, perdón, ¿qué es el Sí. canopeo? El cultivo. Canopeo es cultivo, pero el canopeo es como un término más general, porque también se puede usar para una vegetación natural, no tiene que ser un cultivo artificial, digamos, ¿sí? El canopeo es todo el conjunto de plantas que hay en donde yo estoy Gracias, haciendo profe. la edición, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que absorben estas hojas, yo no, en este ejemplo no lo estoy teniendo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo hasta acá, ¿sí? Ahora, si yo pongo el sensor abajo de todo, bueno, ahí sí veo todo lo que absorben todas las hojas, ¿sí? Todo el estrato entero del cultivo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. Sí. ¿cómo es la caída de la radiación a medida que va aumentando el índice de área foliar o que uno puede pensar nos acercamos al suelo? ¿Por qué suele ponerse ambas cosas? Porque esto es así. Yo acá, a medida que voy bajando, ¿sí? Voy teniendo cada vez mayor índice de área foliar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si yo tengo acá el sensor, el índice de área foliar es las hojas que hay arriba del sensor, ¿sí? La cantidad, el área foliar de las hojas arriba del sensor. Si yo voy yendo más abajo, ¿sí? El índice de área foliar cada vez es más grande, ¿se entiende? Yo cada vez tengo más superficie de hoja que está absorbiendo luz, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, si yo voy bajando el sensor, ¿sí? Voy aumentando el índice de área foliar. Entonces, cuando uno mide, ¿sí? Uno mide con un sensor, lo que se observa es esto. Esto es, yo voy midiendo la radiación, ¿sí? A medida que voy bajando en el canopeo. Y fíjense qué es lo que pasa. Se va perdiendo, se va extinguiendo la luz, ¿sí? Entonces, si bien es algo lógico, ¿sí? Fíjense una cosa, que esa extinción no es lineal, ¿sí? Yo voy bajando acá el sensor y cada vez se pierde más la luz. Y esa pérdida de luz no es lineal, ¿sí? Es mucho más abrupta al principio, ¿sí? Que después. ¿Ven? Que es, se va haciendo después cada vez más suave esa caída, ¿sí?
vamos a ver que esa caída de luz, ¿sí?, va a ser distinta según el tipo de cultivo que tenemos, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver. Entonces, cuanto que caiga la luz, ¿sí?, o sea, cae la luz que va quedando abajo, ¿qué significa? Que cada vez se está interceptando más luz, ¿se entiende? Esta es la radiación que viene del Sol, en este ejemplo, ¿no? Que es, no sé, 1700 micromoles, ¿sí? Cuando no hay nada de hojas, ¿sí?, la luz que yo tengo arriba del canopeo, arriba del cultivo, es de 1700 micromoles. Voy bajando el sensor, ¿sí?, voy aumentando el índice de área foliar y cada vez tengo menos luz, ¿sí? Acá tengo 500 micromoles, ¿no? Entonces, ¿cuánto interceptó? Este índice de área foliar de 0,5? ¿Cuánta luz interceptó? Si yo tenía 1700 acá y ahora tengo 500. Y 1200. 1200, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es de radiación esto que interceptó? 1200. Ahora, acá tengo 500 y acá tengo, no sé, 400. De 0,5 de índice de área foliar a 1, ¿cuánto más interceptó acá? Si estos 400, por ejemplo, podríamos decir que esto, ¿se entiende? Como que ahora Sí, sí. digamos, un índice de área foliar de 1 ahora intercepta 1300, ¿sí? Pero 0,5, Profe, sí, eso depende de la altura del cultivo y de la densidad de ese cultivo, ¿no? claro, Porque a pero medida que hay más sombreo, la irradiancia que llega hacia abajo va a ser menor. claro, pero entonces eso lo que te hace es que haya mayor índice de área foliar. Claro, abajo. Entonces, cuando uno va bajando, ¿sí?, si el cultivo tiene pocas hojas, el índice de área foliar no baja tan abrupto. Y si uno lo que tiene es muchas más hojas, el índice de área foliar es mucho más grande. O sea, un cultivo con un índice de área foliar con muchas hojas, olvidémonos de ir bajando en el cultivo, ¿no? Pongamos el sensor abajo nomás. Yo tengo dos cultivos. Un cultivo que tiene pocas hojas y un cultivo que tiene muchas hojas. El cultivo que tiene pocas hojas se va a encontrar acá. Y el cultivo que tiene muchas hojas se va a encontrar acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso no lo terminé de entender, a ver. A ver. Yo tengo. Bueno. Me hacen unas cosas. Yo tengo un cultivo, ¿sí?, que tiene muchas hojas, mucha altura, ¿sí?, más grande. Y después tengo un cultivo que está con menos densidad de siembra, por ejemplo, y más chiquito, ¿no? Entonces, si yo tengo un sensor acá, yo tengo el sensor acá, ¿no? Y tengo el sensor acá, fíjense. Arriba de este sensor, el área foliar que yo tengo es toda esta, ¿no? El índice de área foliar es todo este. Si yo hago la misma cantidad de superficie, ¿no? Supongamos que esta es 1 metro cuadrado de suelo y esto también es 1 metro cuadrado de suelo. En este metro cuadrado de suelo tengo todas estas hojas. Y en este metro cuadrado de suelo tengo estas hojas. ¿Quién tiene más índice de área foliar? ¿Este o este? ¿Izquierda o derecha? El de la izquierda. Izquierda. 1 y 2. El de la izquierda, ¿no? Este tiene un índice de área foliar mucho mayor que este, ¿no? El 1 Sí. se va a encontrar por acá, por ejemplo, en un índice de área foliar de 2, ponele. Y el 2, se va a encontrar en un índice de área foliar capaz de 0,5. ¿Sí? Por lo tanto, le llega más luz. Entonces, claro, a este le llega mucha más luz, fíjense, está por acá. Y a este le llega mucho menos luz, va a estar por acá. ¿Sí? Sí, sí, ahora se entiende. Entonces, esto uno lo puede hacer. Muchas veces estas curvas se hacen, como yo les decía, bajando en el cultivo, pero uno también puede ir y decir, bueno, yo mido en esta situación y tengo estos dos valores distintos, ¿sí? Entonces, cuanto más
mayor es el índice de área foliar, cuantas más hojas verdes tengo, más es la luz interceptada, menos es la radiación que llega al suelo. ¿Se entiende? Entonces, acá lo vemos así, al revés, que es cuál es la proporción de la radiación. Esto es radiación fotosintéticamente activa, o sea, el par ese que les digo, interceptado, ¿sí? Entonces, cuando el índice de área foliar es muy alto, intercepta el 100%, ¿sí? Esto lo podemos pensar como porcentaje, ¿sí? Esto es el 100%, esto es un 20%. Entonces, en el ejemplo ¿sí? Este 1 probablemente podría llegar a estar acá, ¿sí? Podríamos estar acá en esta situación, 1. Y el 2 capaz está por acá, ¿sí? La proporción que intercepta de luz es mucho menor que este intercepta mucho más luz, ¿sí? Yo tengo un montón de hojas que están absorbiendo luz. Acá tengo pocas hojas que absorben luz. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Cuanto más índice de área foliar tengo más intercepción de luz, ¿sí? Algo que es importante, que acá sí importa la superposición, es que ese índice de área foliar, ese aumento de índice de área foliar, no aumenta proporcionalmente la intercepción de luz. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, esta situación, ¿no? En donde yo tengo una hojita y yo triplico la cantidad de hojas, yo acá estoy triplicando el índice de área foliar. ¿Se entiende eso? Paso de 1 a 3. En este caso, triplico también la radiación interceptada, porque lo que intercepta esta hoja, acá se intercepta por 3, ¿no? Ahora, si yo voy a un caso en donde yo arranco con 3 hojas, así, y las triplico, yo ahora para triplicarlas dentro del mismo área, se empiezan a superponer. Entonces, lo que interceptan estas 3 hojas, acá, cuando triplico las hojas, no intercepta 3 veces más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta hoja intercepta todo. Esta hoja, fíjense, está sombreada. No va a interceptar toda entera. ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí, se entiende. Para que fuera proporcional tendría que estar cada una de las 9 tapando todas a otra. Separadas, que no se tapen, claro. Que cada una pueda absorber el 100% de luz. No es así. O sea, no es así lo que te pasa en un cultivo. Entonces, cuando el cultivo cuando tiene muy bajo índice de área foliar, sí va aumentando y va aumentando casi proporcional la intercepción de luz. Pero después eso cae. Por eso es que la curva cae así, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, yo de 0,5 a 1 estoy duplicando el índice de área foliar. Y esto baja un montón la radiación interceptada. De acá, de 2 a 3, también estoy duplicando y no baja en la misma proporción, ¿sí? O de 1 a 2, fíjense, baja mucho más que de 2 a 3, ¿se entiende? A medida que voy aumentando el índice de área foliar, la intercepción de la luz no aumenta proporcionalmente con ese aumento del índice de área foliar. ¿Por qué? Porque las hojas empiezan a superponerse mucho cuando estoy en índices de área foliar altas. ¿Entiende ese concepto? Sí, sí. Bueno, entonces, nada, eso. Saber que la intercepción de la luz no es algo lineal, ¿sí? Al principio se intercepta mucho, va aumentando mucho, y después no va aumentando el índice de área foliar sin estar ganando en intercepción, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar, por eso, si uno va aumentando, que aumente mucho la densidad de siembra, no necesariamente me va a generar mayor rendimiento, ya lo vamos a ver. Pero uno puede estar aumentando mucho. Al aumentar mucho la densidad de siembra, lo que tenemos es que las hojas se van superponiendo cada vez más, ¿sí? Las plantas se superponen mucho y entonces no estoy ganando en mayor intercepción necesariamente. A no ser que aumentes la superficie de siembra, si no, no, claro, te baja. Claro, la densidad de siembra es en un En un área determinada. Entonces, en general uno tiene como un óptimo
densidad de siembra. Que cuando uno se pasa de ese óptimo, empieza a tener menor, ahora vamos a ver, menor INC de algún modo, que en una densidad de siembra más óptima. La intercepción de la luz, además del índice de área foliar, también depende del tipo de cultivo que tenemos, ¿sí? Nosotros solemos dividir como en dos cultivos, planófilos y erectófilos, pero en realidad después uno tiene como un degradé, no es todo gris o negro, digamos, no es que hay plantas que no son solo planófilas o solo erectófilas, sino que podemos tener una mezcla, pero para entenderlo bien es fácil pensarlo en los extremos, ¿no? Entonces, las plantas más planófilas, ¿sí? Por ejemplo, un trébol, ¿sí? Es una planta planófila, que son las que tienen las hojas, ¿sí? En una posición en donde quedan, son paralelas al suelo, ¿sí? ¿Planas? ¿Viene de planas, profe, el término? Viene, sí, como de plano, plana con respecto al uno acá tiene esto es como esto es el dibujo de la hoja y uno tiene que pensar que acá está el tallo, ¿no? Y acá tiene el tallo. Más paralela al suelo. Entonces, claro, esto es plano con respecto al suelo, ¿sí? Entonces, esta hoja planófila no tiene como ángulo de inserción. Esta hoja, en cambio, tiene un ángulo de inserción, ¿sí? Y un ángulo con respecto al suelo. Entonces, un trébol o un girasol es planófilo y un trigo, un maíz, una gramínea, un pasto, son todos más erectófilos, ¿sí? Entonces, las posiciones más planófilas, ¿qué hacen? Fíjense, interceptan mayor cantidad de luz, ¿sí? Esta hoja, ¿sí? Que tiene este largo, si está en esta posición planófila y la luz viene, el sol justo está al mediodía arriba, cae justo perpendicular, si uno proyecta, por ejemplo, la sombra que da esta hoja da una sombra de la misma longitud que la hoja, ¿sí? Entonces, la cantidad de luz que absorbe esta hoja es mayor en esta posición que esta hoja. Esta hoja, que es, pensándolo, este largo es el mismo que este largo, ¿no? Esta hoja tiene el mismo largo, pero está con tiene un ángulo de inserción, ¿sí? Más erectófilo, ¿sí? Está paradita la hoja. La luz, fíjense, cuando uno piensa en la luz, en la sombra que proyecta esta hoja, la sombra es más cortita, ¿sí? Acá proyectaba exactamente el mismo largo y acá proyecta menos. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, la luz que llega acá no es absorbida por esta hoja. La luz que venía de acá sí era absorbida por esta hoja, ¿sí? Cuando esta hoja se inclina, absorbe menos cantidad de luz, ¿sí? Que esta hoja planófila. Ahora, ¿eso tiene ventajas o desventajas? ¿Qué piensan ustedes? Desventajas. ¿Por qué? Y porque al absorber menos luz tiene menos área para fotosintetizar, dependiendo del sombreo que genere esa Sí. falta de luz. Bueno, Pero depende del ¿están cultivo todos de también. acuerdo? Ahí va. ¿Por qué? Y porque por ahí las que son erectófilas, digamos, como que tienen esa forma para como para regular más la transpiración, ¿no? ¿La respiración? La respiración. ¿No habría de alguna manera una compensación? Es decir, la planófila, las hojas superiores van a hacer más fotosíntesis y en las erectófilas, en cambio, es como que va a estar más distribuida la posibilidad de hacer la fotosíntesis. Ahí va. Tiene que ver con una distribución. La erectófila, lo que absorbe menos, pero también deja pasar más a los estratos de abajo, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo,
se fija, ¿sí? Este es el gráfico que veíamos hoy, ¿no? De cómo se va perdiendo la luz, ¿sí? A medida que va aumentando el índice de área foliar. Fíjense que una planta que es planófila, como el trébol, ¿sí? Con índices de área foliar muy chico, ¿sí? Esto L es otra forma de decir índice de área foliar, ¿sí? Con índices de área foliar chicos ya se pierde mucha luz, ¿sí? Por ejemplo, con un índice de área foliar de 2, el trébol, al trébol le está absorbiendo, ¿sí? Está interceptando, esto está casi al 20%, ¿sí? Intercepta casi el 80% de la luz. Un cultivo de trébol, ¿sí? Ahí tenemos una intercepción casi del 80% de luz con un índice de área foliar de 2. En cambio, este pasto, ¿sí? Con un índice de área foliar de 2, intercepta que esto será menos del 40%, un 35% de luz. ¿Se entiende? Sí, claro, al estar de forma más paradita, de forma erectófila, permite que la luz penetre a los estratos más bajos. Claro. Tiene que ver con, fíjense, a un mismo índice de área foliar, ¿sí? Cuando el trébol tiene un índice de área foliar de 2, agarra más o menos el 80% de la luz, intercepta, ¿no? Y la gramínea intercepta un 30% de luz. Entonces, si yo digo, bueno, en esta situación, ¿quién tiene más fotosíntesis? ¿La gramínea? ¿Están todos de acuerdo? No, el trébol. La fotosíntesis es como de algún modo un modo directo de... uno puede pensar la fotosíntesis como cantidad de luz interceptada, ¿sí? Es casi lineal eso. Más luz intercepta, más fotosíntesis tenemos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el trébol acá está interceptando el 80%, tiene más fotosíntesis, ¿sí? Que la gramínea el 30%. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a un 8 de índice de área foliar? Claro, ahí al revés. El trébol ya no fotosintetiza, O sea, no es que no y la gramínea sigue. El trébol sigue fotosintetiza el 100% de la luz que le llega. Pero fíjense que el trébol con 6 ya fotosintetiza el 100% de la luz. Entonces, sí, aumentar a 8, ¿qué me hace en el trébol? Yo no gano en más fotosíntesis, pero sí pierdo en más respiración, ¿sí? Yo estoy aumentando, teniendo un montón más de hojas, que no gano en más fotosíntesis, pero sí voy a tener pérdidas por respiración. En cambio, ¿Gasta más energía en ese caso? ¿Es correcto decirlo? Gasta azúcares, energía también, pero gasta muchos fotosimilados, gasta muchos azúcares, porque tiene que mantener muchas más hojas y no gana más en fotosíntesis. En cambio, este pasto, esta gramínea, tenemos un montón más de hojas que siguen, que aumenta la ganancia en fotosíntesis y no tenemos pérdidas la pérdida que tenemos le va a ganar la fotosíntesis, ¿sí? No tenemos biomasa que no esté fotosintetizando, porque la luz va llegando a los estratos de más abajo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué es más ventajoso? Más o menos. Yo medio que me perdí, Romy, porque como veo que la línea del trébol llega a cero, digamos, o está tocando el otro eje,
como que me perdí ahí, por eso decía que ahí no hace fotosíntesis, así no me trago. En realidad hace, pero pierde más de lo que gana, porque lo está consumiendo con la respiración. Me perdí ahí. Acá, esto lo que nos dice es en realidad la luz que llega, ¿no? Lo que nos dice esto es que cuando ya tiene un índice aerofoliar de 6, digo, de 6 y pico, ya absorbió toda la luz del sol. Ya yo pongo el sensor ahí abajo y no le llega nada de luz al sensor, ¿sí? Está a oscuras el sensor, ¿ya? Le llegó toda la luz que viene del sol, toda es absorbida por plantas, ¿sí? Eso significa este gráfico. En 6. Y yo, con esa misma cantidad de hojas, ¿no? De esa misma cantidad de área foliar, en una gramínea todavía estoy teniendo luz ahí abajo, ¿sí? Está bien, pero si en 6 ya absorbió toda la luz, ¿sí? Sí. ¿Sigue haciendo fotosíntesis? Sí, porque esa luz la está haciendo fotosíntesis. Estas hojas de arriba están haciendo fotosíntesis. Lo de arriba, claro. La cuestión ahora es que las hojas de abajo, de este trébol, no hacen fotosíntesis. Ese es el problema que tenemos. Las hojas, ese es el problema de las planófilas. Va, el problema. La desventaja de las planófilas, que las hojas de arriba reciben un montón de luz, pero no dejan pasar a las hojas de abajo. Entonces las hojas de abajo tienen mucha menos fotosíntesis que las de arriba, ¿sí? Entonces, la distribución de la luz no es tan es más pareja en una planta que es erectófila. Fíjense que la caída de la luz es más suave, y en una planófila en cambio es mucho más abrupta. Entonces, en una planófila los estratos de arriba reciben mucha luz, pero ya los de abajo reciben muy poca luz. En cambio, en una erectófila los estratos de arriba reciben mucha luz, pero no tanta, porque al estar en una posición erectófila reciben menos que una planófila, ¿sí? Pero eso deja pasar más luz hacia los estratos abajo y permite que los estratos abajo reciban buena cantidad de luz, ¿sí? Incluso en índices de área foliar bastante altos. ¿Se entiende? La distribución de la intercepción de la luz, ¿sí?, en una erectófila es más pareja. Y entonces eso permite... Entonces, ¿qué es más ventajoso? ¿Tener una planófila o una erectófila? Supongo que depende para qué, ¿no? Depende. Para la planta planófila. No, depende, ¿sí? Cuando estamos con un índice de área foliar bajo, ¿sí?, o una baja densidad de siembra, las planófilas son más eficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo pocas hojas, la posición planófila favorece más la intercepción de luz. Ahora, si yo tengo un cultivo con una gran cantidad de índice de área foliar, ¿sí?, con muchas hojas, la posición erectófila aumenta más la distribución de la luz, ¿sí? Entonces la erectófila permite que todas las hojas de la planta reciban buena cantidad de luz y hagan buena fotosíntesis. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahí sí. Si yo tengo, por ejemplo, acá, a ver, estas hojas, ¿sí?, tienen un montón de luz y van a hacer un montón de fotosíntesis. Esta hoja recibe muy poca luz y va a hacer muy poca fotosíntesis. Si esto además hay un montón de plantas, capaz que estas hojas no reciben luz. Si estas hojas no reciben luz, ¿qué les pasa a estas hojas? Van a estar respirando, van a estar gastando fotoasimilado, dióxido de carbono, ¿sí?, gastan carbono y no producen prácticamente. En cambio acá, si yo tengo un montón de pastitos, ¿sí?, pero todos los pastitos están así, las hojas de acá abajo, ¿sí?, estas hojas de acá abajo reciben buena luz, ¿sí? Entonces estas hojas van a estar produciendo fotosíntesis, ¿sí?
Y estas hojas, en un canopeo de planófilo, no. Entonces, ¿qué es más ventajoso? ¿La posición planófila o erectófila? Depende. Depende en qué situación nos encontramos, ¿sí? Es más, si estamos con índices de área foliar altos, es más ventajosa la erectófila. Ahora, si el índice de área foliar es bajo, es más ventajoso el planófilo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Si la irradiancia, ¿sí? La luz que llega también es muy alta, también la erectófila es más ventajosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llega muchísima luz, la planófila, el primer estrato se agarra a casi todo, tal vez esas hojas incluso están saturadas de luz, pueden, tienen un exceso de luz, ¿sí? No deja pasar tanta luz a los estratos abajo, y en cambio la erectófila, las primeras hojas no se saturan, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablamos de que tener exceso de luz puede ser algo perjudicial para una hoja, ¿sí? Porque la planta, cuando tiene un exceso de luz, en general está limitada por dióxido de carbono, entonces la fotosíntesis se limita por el dióxido de carbono, y la velocidad de reacción de la parte fotoquímica no puede aumentar, porque las dos, la parte fotoquímica y la bioquímica, van de la mano. Si empieza a haber mucha luz, mucha luz, mucha luz, pero no da abasto la cantidad de dióxido, ¿sí? La fotosíntesis va a ir a la velocidad de la fijación del dióxido de carbono. Entonces, la cantidad de luz va a estar en exceso, ¿sí? Esa irradiancia en exceso tiene que ser disipada de algún modo, ¿sí? Hay distintos mecanismos de disipación de la energía, pero cuando esos mecanismos son sobrepasados, las hojas pueden empezar a tener problemas, ¿sí? De daño, ¿sí? Puede haber, si hay un exceso de energía, empiezan a formarse algo que se llaman especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Que son especies moleculares del oxígeno, ¿sí? El cingulete del oxígeno, el ozono, un montón de formas que son todas dañinas, ¿sí? Que producen daño en las moléculas, en las reacciones de la célula, y pueden producir la muerte celular, ¿sí? Entonces, el exceso de energía a veces de luz puede ser complicado, ¿sí? Por eso muchas veces es bastante común que sean más planófilas especies más sombreadas, ¿sí? O de lugares de menor irradiancia, y en general en los lugares en donde hay mayor irradiancia suele haber especies que tienen más bien posiciones erectófilas, ¿sí? Entonces, si el índice de área foliar es bajo, ¿sí? Un poco lo mismo que estábamos diciendo recién, acá tenemos, por ejemplo, cuánto es la fracción de la luz de la radiación absorbida en función del índice de área foliar. Entonces, las curvas de simbolitos llenos son plantas, son de cultivos que son planófilos, y estos blancos son erectófilos. Fíjense que en índice, lo que decíamos recién, en índices de área foliar más bien bajos, ¿sí? Las planófilas, ¿sí? Interceptan mucha más luz. Cuando vamos subiendo el índice de área foliar, ¿sí? Esa ventaja que tiene la planófila ya se diluye, ¿sí? Ya las planófilas y las erectófilas absorben la misma cantidad de luz. Ahora, la diferencia está en que ahí la planófila empieza a perder, porque tiene mucha biomasa que son las de los estratos de abajo, que no están recibiendo luz y que no están haciendo fotosíntesis, ¿sí? ¿Entiende? Perdón. ¿Alguna duda? Hasta acá venimos bien. ¿Vienen bien? Bueno.
que se suele usar, ¿sí? Yo no les quiero dar cómo se calcula el índice de algo que se llama coeficiente de extinción lumínica, ¿sí? Pero que tiene que ver con esa pérdida de luz, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Los cultivos planófilos tienen un coeficiente de extinción lumínica más grande, que tiene que ver con cuán rápido se pierde esta luz, ¿no? Cuán rápido se intercepta toda la luz. Entonces, el trébol es mucho más abrupto que una gramínea, ¿sí? Que tiene un coeficiente, ¿sí?, de extinción lumínica más chico, ¿sí? Entonces, un trébol tiene un K. El coeficiente de extinción lumínica es el K, ¿sí? Se denomina con la letra K. Un trébol tiene un coeficiente de extinción lumínica alto, ¿sí?, de 2 o de 1, y una planta más erectófila tiene un coeficiente de extinción lumínica chico, ¿sí?, de 0,3, de 0,5. Entonces, este gráfico, ¿sí?, que les muestra con distintos K, lo que le está mostrando es plantas planófilas y plantas erectófilas, ¿sí?, en los extremos. Como les decía, uno piensa siempre en los extremos, pero hay como un degradé, ¿no? Entonces uno tiene este degradé en realidad. Entre bien planófila y bien erectófila tenemos un degradé de cultivos. Bueno, la cuestión es que cómo se extingue la luz, ¿sí?, en función del índice de área foliar, cómo es acá lo que muestra este gráfico es cómo es el intercambio neto de carbono, ¿sí? ¿Se acuerdan? El intercambio neto de carbono es era fotosíntesis menos respiración menos evapotranspiración. ¿Evapotranspiración? ¿Qué es la No, evapotranspiración? No, fotorrespiración. No se me Eso, mezclen. perdón, sí. Que es varias veces vi que no mezclen agua con carbono. Es fotosíntesis menos respiración y menos fotorrespiración. Ahora, fotorrespiración, ¿quiénes fotorrespiran? ¿Todas las plantas fotorrespiran? La C3. Esto es para la C3, ¿eh? Si estamos en una C4 no tenemos fotorrespiración, las CAM tampoco, ¿sí? Bueno, entonces, el INC repasando es esto, es la fotosíntesis, lo que se gana de carbono en fotosíntesis, menos lo que se pierde por respiración y fotorrespiración. Entonces, ¿cómo es el INC? Entonces, cuando vamos aumentando el índice de área foliar, el cultivo absorbe cada vez más luz, ¿no? Intercepta más luz. Yo les había dicho que interceptar más luz hace que haya más fotosíntesis. Ahora, cuando uno mira qué es lo que pasa con un planófilo, el planófilo aumenta mucho el INC, ¿sí?, cuando el índice de área foliar, en pequeños aumentos, al principio con aumentos de índice de área foliar pequeños, ya aumenta mucho, ¿sí?, pero llega a un máximo de INC, fíjense, en índices de área foliar bastante chicos, ¿sí?, de 2. Si sigue aumentando el índice de área foliar, fíjense, el INC empieza a bajar. ¿Por qué baja el INC con un índice de área foliar de 6? ¿Será por la mayor sombra, digamos, que hay por el Claro, tipo de hoja? un índice de área foliar de 6 significa que hay muchas hojas planófilas. Cuando yo empiezo a tener muchas hojas planófilas, las hojas de abajo no llegan a fotosintetizar, les puede llegar algo de luz, pero les llega muy poca luz. Entonces, no fotosintetizan mucho. Ahora, respiran todas las hojas por igual. Entonces, yo voy aumentando el índice de área foliar y lo que hago es aumentar mucho la biomasa que respira.
y no aumento en la misma proporción la que fotosintetiza. ¿Por qué? Porque esa biomasa respira, pero hace poca fotosíntesis, pues está muy sombreada. En cambio, si nos vamos al extremo de la erectófila, fíjense que el máximo de INC lo tenemos en índices de área foliar muy altos, ¿sí? Entonces, esta es esta curva, ¿no? Es esta curva. En índice de área foliar bajos tienen menos INC, ¿sí? Tienen menos INC que en la planófila. Entonces, vamos a marcarla. La planófila es esta, ¿no? La planófila, en índices de área foliar bajos, la planófila tiene más INC que la erectófila, ¿sí? La erectófila está acá y la planófila está acá. Entonces, el INC de la planófila es mucho mayor en bajos índices de área foliar. Pero cuando subimos el índice de área foliar, en 8, por ejemplo, fíjense, el INC de una erectófila es mucho mayor que de una planófila. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es más ventajoso? ¿Ser planófilo o erectófilo? Depende, ¿sí? En índice de ¿Qué es área el foliar INC, bajo, profe? el INC, Perdón, el INC es esto, es la fotosíntesis menos la respiración y la fotorrespiración. Entonces, fotosíntesis menos, respiración y fotorrespiración. ok, Entonces, ¿cuál es el problema de la planófila? Con índices de área foliar muy altos, tenemos una situación en donde le llega a las hojas de los estratos abajo, le llega muy poca luz, y entonces esas hojas no hacen mucha fotosíntesis, pero sí respiran mucho. Respiran igual que todas. Entonces, tienen pérdida, al ir aumentando el índice de área foliar, vamos teniendo un montón de hojas que respiran y se pierde fotosíntesis por respiración, se pierde carbono por respiración, pero no se gana tanto porque no hay tantas hojas porque esas hojas fotosintetizan poco. En cambio, en un cultivo erectófilo, se va aumentando la cantidad de hojas y todas tienen buena proporción de luz, todas fotosintetizan, todas aumentan mucho lo que incorporan por fotosíntesis, y si bien aumenta también la respiración de ese cultivo, lo que fotosintetiza en proporción sigue siendo mayor, ¿sí? Por eso el INC es mayor. ¿Se entiende? ¿No? Ahora hay que procesarlo todo esto. Sí, sí. La próxima igual lo vamos a repasar esto. Entonces, ¿se acuerdan? En agua decíamos que si teníamos un cultivo con mayor índice de área foliar, ¿sí? Con muchas hojas, transpiraba más, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las hojas es donde están los estomas. Tenemos muchas hojas, tenemos más transpiración. Bueno, con el INC pasa lo mismo, ¿sí? O con la fotosíntesis. Cuanto más hojas tenemos mayor fotosíntesis. Eso, cuando el índice de área foliar es bajo, significa tener más INC, ¿sí? Tenemos más fotosíntesis, más INC. Ahora, seguir aumentando el índice de área foliar no siempre nos da más INC, porque depende de estas condiciones, ¿sí? Entonces, entre 0 y 2, tener más INC, más índice de área foliar, nos aumenta el INC en todas las situaciones. Ahora, en esta situación, si es una erectófila, voy a tener más INC, más índice de área foliar, tengo más INC, pero si es una planófila, no tengo más INC, ¿sí? Entonces, aumentar el índice de área foliar no siempre se ve reflejado en un aumento en el INC, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Nos Marié? La clase de bien igual Sí. lo vamos Hay que ir procesando todas las siglas, pero sí. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos cultivos con distintos índices de área foliar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un cultivo de maíz, es el mismo cultivo, ¿no? La misma densidad de siembra, por ejemplo, pero en distintos momentos.
cuando el cultivo es joven y cuando el cultivo ya es más adulto, ¿sí? ¿Quién tiene más área foliar, índice de área foliar? ¿Este cultivo o este? El adulto. El adulto, ¿no? Por metro, acá en un metro cuadrado, ¿sí? Tengo menos hojas que en un metro cuadrado de acá, ¿se entiende? Acá tengo toda la planta, ¿sí? Es difícil porque yo, digamos, el metro cuadrado es el del suelo, ¿no? El que tendría que ser así, como pensarlo así, ¿no? En este metro cuadrado de suelo tengo todas estas plantas, en este metro cuadrado de suelo tengo toda la planta entera, ¿no? Entonces, el mismo cultivo tiene distinto IAF, distinto índice de área foliar, dependiendo de la edad, de la ontogenia de la planta. Y acá, en este otro ejemplo, tengo dos cultivos que tienen la misma edad, por ejemplo, pero distinta densidad de siembra. Entonces también voy a tener distinto IAF según la densidad de siembra, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, la densidad puede ser una solución, entonces, porque me hago lío para nombrar las siglas. Para la absorción la absorción sería el INC, no. No. La absorción de la absorción de la luz, exacto. de radiancia. Este que tiene más densidad absorbe más luz que el que tiene menos densidad. El que tiene más IAF siempre absorbe más luz. Eso es así siempre. La cuestión está en que absorber más luz no necesariamente se traduce en tener más INC, ¿sí? Si yo tengo más hojas, tengo más absorción de luz, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, nos puede ocurrir que es así. Acá en este grafiquito, a ver si se entiende mejor. Este gráfico yo tengo, ¿sí? Pensemos que podemos pensar que tenemos una planta, para hacerlo más fácil, una planta que es C4, ¿no? Entonces, el INC en una planta C4, perdón por la letra, es la fotosíntesis menos la respiración, ¿sí? Fotosíntesis menos respiración, ¿estamos? Entonces, si tengo más hojas, tengo más intercepción de luz, ¿no? Y entonces, cuanto más hojas tengo, más intercepción de luz tengo, la fotosíntesis empieza a aumentar. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, la fotosíntesis va aumentando cuanto más índice de área foliar tengo, ¿sí? Más hojas tengo, más fotosíntesis tengo. Pero llega un momento en que, si yo sigo aumentando la cantidad de hojas, ya no aumenta más la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque yo ya intercepté toda la radiación, ¿sí? Entonces la fotosíntesis llega como a un momento en que uno puede decir se satura, ¿sí? O sea, no es que deja de haber fotosíntesis, pero está al Si máximo. absorbiste toda la luz, ahí el limitante sería tu luz, porque seguís teniendo disponibilidad de carbono, pero no de luz. Claro, pero no es que no hace fotosíntesis, está haciendo el máximo de fotosíntesis, ¿entiende? ¿Esto? O sea, Sí. acá yo llego al máximo de fotosíntesis. Entonces, el cultivo está fotosintetizando lo máximo que puede fotosintetizar. ¿Por qué? Porque agarra toda la luz que viene del sol. Más luz no hay, ¿sí? El sol más luz no da. Está interceptando toda la luz del sol. Por más que yo siga aumentando la cantidad de hojas que tiene ese cultivo, no intercepta más luz, ¿sí? Porque ya interceptó todo. Entonces la fotosíntesis se traduce en todo lo que intercepta de luz. ¿Qué pasa con la respiración, en cambio? A medida que yo voy teniendo más hojas, la respiración siempre va aumentando. Porque ¿quién respira? ¿Quién respira en una planta? ¿Qué órgano respira? Las células respiran. Las células. ¿Las células de qué órgano?
De las hojas, todas respiran, hagan o no fotosíntesis. Ahí está. O sea, las raíces, ¿respiran? Sí, todas las células de la planta. ¿Las raíces fotosintetizan? No. No, No. pero respiran, ¿sí? Ah. Los tallos que no sean verdes, son los más comunes, digamos, respiran y no fotosintetizan, ¿sí? Los frutos respiran y no fotosintetizan. Entonces, la planta entera respira, y otra cosa más, respira las 24 horas, ¿no? Además, pero bueno, respira. Entonces, al ir aumentando la biomasa, la respiración aumenta siempre. La respiración es una curva que nunca se estanca, ¿sí? No llega a una meseta. La respiración siempre aumenta, ¿sí? Siempre respira más. Cuanto más índice de área foliar tenemos, más hojas tenemos, más respira. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si yo digo que el INC es la fotosíntesis menos la respiración, en esta situación, ¿sí? Con un índice de área foliar de 1, el INC es esta curva que está acá, de puntitos, ¿sí? Vamos a ponerla en verde. Este es el INC, ¿no? El INC es este. Con un índice de área foliar de 1, el INC, ¿qué va a hacer? Es cuánto hay de fotosíntesis en ese momento menos lo que hay de respiración, ¿sí? Entonces, esa cuenta, ¿qué nos da? Nos da un índice de área foliar de, qué sé yo, acá no tiene valores, de 1, ¿sí? Aumenta el área foliar, ¿sí? Y de vuelta, en este otro punto, ¿qué es? Es cuánto hay de fotosíntesis menos lo que hay de respiración, ¿sí? Eso es el índice de área foliar. Si nos vamos a 5, o a 6, ¿no? Vamos a un extremo mayor. Fíjense, ¿cuánto tenemos de fotosíntesis? Tenemos lo mismo que teníamos en 2 o en 3, ¿sí? Y de respiración tenemos lo mismo que teníamos en 2, no, tenemos más respiración. Entonces, esto menos esto, ahora nos da un valor más chico que en esta situación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Yo de fotosíntesis, de ganancia, tengo lo mismo acá que acá, pero de pérdida yo tengo más acá que acá. ¿Se entiende ese concepto? Sí, está clarito. Entonces, eso es lo que pasa, por eso uno no puede aumentar la densidad de siembra. Al extremo, entonces, digo, uno en general tiene según el tipo de cultivo que tiene como un óptimo de densidad de siembra. Cuando uno empieza, si yo tengo este cultivo, si yo me voy a esta densidad de siembra, tengo pérdidas. No tengo tantas ganancias como en esta. Este es el óptimo de densidad de siembra en este ejemplo, ¿sí? El óptimo de densidad de siembra es cuando tenés el máximo de INC. Tener más densidad de siembra con pérdidas no conviene, ¿sí? Alguien iba a preguntar algo. Consulta entonces, si vamos a hacer un cultivo de una planta planófila, necesitamos espaciarlo más. Tienen densidades de siembra menores que un erectófilo, sí. Girasol, por ejemplo. El girasol es planófilo. ¿Cuántas plantas de girasol por metro cuadrado puede tener uno? Mucho menos que si ponemos un trigo, ¿no? La densidad de siembra del trigo, ¿sí? Las plantas por metro cuadrado de trigo son mucho más que un girasol. Y tiene que ver con eso. El girasol es planófilo. Uno no puede. Vieron que los girasoles se ven las plantitas bastante separadas, ¿sí? Si uno las junta mucho, se sombrea de modo tal que empiezan a tener pérdidas, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo?
Sí, sí. Ahí había una pregunta de Evelyn, una compañera Yo que no veo el levantó la chat. mano. Levantó la mano, por eso. Yo no veo, perdón. Díganme. Hola, ¿qué Sí, tal? dale. Sí, quería preguntar, ya que estábamos hablando del trigo, si saben más o menos la densidad de siembra, porque tengo un montón de germinados de trigo y les estoy por plantar y alguna recomendación. Ya me vino re bien esta clase, pero está bueno saber si son, no sé, cuántos centímetros entre cada, o todo así nomás. No, ahí Yo suelo hacer todo medio así nomás, por eso, perdón. yo eso lo buscaría en Google medio por, digamos, porque lo de la densidad de siembra varía un poco con las variedades y también varía con el momento en que lo vas a poner, digamos. Porque la luz no es la misma, por ejemplo, si lo pones más temprano, tenés a veces cultivos más tempranos o cultivos más tardíos. Y esas cosas son bien agronómicas específicas de los cultivos. Yo lo buscaría en Google para que te des para ver una idea de cuál es, ¿sí? En el momento, en Buenos Aires y en esta época, cuál es la densidad de siembra que te conviene. O sea, cuál es el espacio dentro del surco, ¿sí? Y cuál es el espacio entre surco. Todo eso seguro que en Google lo encontrás mejor. Yo no te podría decir los datos esos, pero eso depende de varias cosas. Una del tipo de cultivo, pero también depende de dónde lo vas a hacer, ¿sí? Y en qué momento, porque la irradiancia que vos tenés empezado el otoño o a fines de otoño no es la misma que la que puedes tener si el cultivo, o sea, no es lo mismo si vos el cultivo lo vas a tener cosechando a fines del verano o ya más en la primavera, ¿sí? Entonces, de esas cosas depende bastante, muchas veces. Pero esos detalles más técnicos seguro que en Google se encuentra una generalidad de la cuestión. En página del INTA, yo no sé la dimensión de tu cultivo, pero de repente hasta en las publicaciones de ProHuerta vienen ciertas recomendaciones, no sé si con tanta precisión. Sí, incluso también es con las variedades, porque incluso después hay un montón de especificaciones que tienen que ver con la variedad de lo que de las plantas que, en general, depende de dónde sacaste las plantas. Si uno las compra en semilleras, muchas veces te dan, o cultivares de INTA, te dan la especificación bastante, las recomendaciones de la densidad de siembra en realidad. Pero yo no te podría decir ni por casualidad cuál es. Pero sí, en páginas de INTA probablemente puedes encontrar y en semilleras también. Pero eso. Pero bueno, en términos generales, seguro es una densidad de siembra. Si tuvieras que poner girasol, tendrías una densidad de siembra menor. O soja, o papa, ¿sí? Que son más planófilas. Uno puede medir, ¿dudas hasta ahora? Uno puede medir el INC, ¿sí? El INC se puede medir y uno lo puede medir en una hojita, y aparatitos que miden en una hojita. Y también hay aparatos y hay sistemas que te permiten medir en un canopeo, ¿sí? En una vegetación, en un cultivo entero o una vegetación natural. Estos tipos de sistemas, y estos son instalaciones súper caras, ¿sí? Que muchas veces hay distintas como estaciones en el mundo en donde a veces se alquilan a los grupos, digamos, de algún modo es como que se alquilan a los grupos de investigación para poder ir a hacer experimentos. Pero estos son como cámaras enteras que se hacen y que miden, ¿sí? El intercambio neto de carbono de todo lo que está como acá adentro, ¿sí? Y entonces, nada, uno puede medir, la idea es saber que uno se puede medir el INC en una hoja, ¿sí? Con unos aparatitos que hacen como una pincita y uno mide un pedacito de la hoja en realidad, cuánto intercambio neto de carbono está produciendo, o a
a escalas más grandes, en donde uno puede medir cultivos o zonas vegetales, ¿sí? A grandes escalas. Por supuesto, esto es como carísimo, ¿sí? Pero son bastante interesantes los datos que se sacan de acá. Y bueno, entonces, medio retomando lo mismo que decíamos, cuanto mayor INC, ¿por qué nos importa tanto esto del INC? Bueno, porque de algún modo el rendimiento del cultivo, ¿sí?, depende directamente del INC, ¿sí? Y depende también de la radiación interceptada, ¿no? Cuanto más radiación interceptada tengo, ¿sí?, mayor peso seco, ¿sí?, voy a tener. Peso seco es la biomasa, ¿sí? Más biomasa voy a tener. En un cultivo de algodón, ¿sí?, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos como distintos cultivos que lo fertilizan y que le hacen distintas cosas, pero no importa, en términos generales todos podemos ver que cuanta más radiación interceptada tiene ese cultivo, mayor es el peso seco, ¿sí?, mayor es la cantidad de biomasa que se produce, ¿sí? Uno puede pensar en biomasa, o podemos pensar también a veces uno puede, si en vez de biomasa el cultivo que tengo es de granos y peso los granos, ¿sí?, el rendimiento de granos, pasa un poco lo mismo, ¿sí? La producción depende de la radiación interceptada. Como la radiación interceptada depende del índice de área foliar, uno puede decir más o menos que dentro de ciertos límites de índice de área foliar, cuanto mayor es el índice de área foliar, mayor es la producción, ¿sí?, que obtengo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos importa todo esto del índice de área foliar y del INC? Porque se traduce en el rendimiento del cultivo, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es el INC de un cultivo, eso va a terminar, que tenga más INC significa que la cantidad de carbono fijado de esa planta, ¿sí?, o de ese grupo de plantas de ese cultivo, es mayor, ¿sí? Y entonces, cuanto mayor cantidad de fotoasimilados yo tengo en un cultivo, esos fotoasimilados después, como habíamos visto al principio de la clase, van a parar a distintos destinos, ¿sí? Una planta que forma semillas, que forma granos, va a tener más granos si esa planta tuvo más fotoasimilados que una planta que es más chiquita y que tiene menos fotoasimilados, ¿se entiende? O si yo lo que tengo es papa, ¿sí?, voy a tener más papas, ¿sí?, papas más grandes, con una planta que produce más fotoasimilados que una planta que tiene menos fotoasimilados, ¿se entiende? O sea, ¿por qué me importa esa producción de fotoasimilados, ese INC? Porque a mí eso se traduce en general casi en forma lineal a mayor producción, ¿sí? Si bien podemos tener después diferencias de partición, en general más fotosíntesis, más fotoasimilados, más producción, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, va bien. Hasta ahora.